Bienvenidos a su podcast En línea con Frank. Hoy hablaremos de la población mundial y su crecimiento hoy. El mundo ha alcanzado los 8.000 millones de habitantes. ¿Qué peligros alimenticios de escasez enfrenta a la humanidad? El informe de perspectiva de la población mundial, publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, indicó que a partir de noviembre de 2024 se ha marcado un hito en materia de crecimiento demográfico que llevará a la población mundial a un total de 8.000 millones de personas. Dato que nos lleva a analizar que la humanidad enfrenta el reto de asegurar una población alimentaria sostenible para alimentar una población creciente, mitigando al mismo tiempo el impacto ambiental de la agricultura y la pérdida de alimentos. El cambio climático, la crisis del agua, la pérdida de biodiversidad y la influencia en la cadena de suministro alimentaria son desafíos que complican aún más la situación. A pesar de la producción global de alimentos, millones de personas han enfrentado inseguridad alimentaria y malnutrición, lo que requiere mejorar el acceso a los alimentos nutritivos y reducir el desperdicio. La cadena de suministro alimentaria debe ser más eficiente y resiliente para garantizar que los alimentos lleguen a quienes lo necesitan, minimizando las pérdidas y fluctuaciones de precios. De los 6 continentes que existen, ¿cuáles muestran mayor crecimiento poblacional? Asia y África lideran la mayor parte de este crecimiento y se prevé que sigan encabezando al próximo millardo en 2037. Asia, el continente más grande y más poblado del mundo, alberga aproximadamente 4.773 millones de personas, lo que representa más de un 57% de la población mundial. Y África supera los 1.400 millones de habitantes y se proyecta que para 2050 llegue a los 2.500 millones de habitantes, lo que representaría más del 25% de la población mundial. Mientras tanto, la contribución de Europa será negativa debido a su decadencia demográfica. El país de India, con 1.441 millones de habitantes, es el mayor contribuidor a los 8.000 millones de habitantes del mundo. Aventajará a China, que fue el segundo contribuidor, y cuya contribución al siguiente millardo será negativa, como la nación más poblada del mundo al 2025. El ascenso de India a la cima del ranking poblacional es el resultado de varias décadas de políticas y tendencias demográficas, como una alta tasa de fertilidad y una disminución en la mortalidad infantil, gracias a los avances en su salud pública. Según las estadísticas y análisis demográficos, se estima que la población mundial podría alcanzar los 9.000 millones en 2050, lo que exige un aumento significativo en la producción de alimentos. ¿En qué ha impactado el aumento poblacional en el mundo? Este ha conducido a la existencia de 8 tendencias. Se ralentiza el crecimiento, la tasa de fecundidad está siendo menor, la esperanza de vida sigue aumentando, la migración internacional da forma al cambio demográfico, la población mundial envejece con rapidez, las mujeres viven más que los hombres, la lucha ante el impacto de pandemia y el desplazamiento de los centros de población. La población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011 y se estima que alcance un máximo de 10.400 millones en la década de 2080 hasta el 2100, según análisis y proyecciones. A pesar de la febril angustia en la década de 1960 sobre los problemas de la superpoblación, la historia ha demostrado que la respuesta es sí. El ritmo de crecimiento demográfico mundial está disminuyendo desde la década de 1970 y cayó por debajo del 1% por primera vez en 2020. Por lo que con el aumento de la población mundial
para desarrollar la resiliencia demográfica. Se debe invertir y mejorar infraestructuras, educación y atención sanitaria y garantizar el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Se deben eliminar de manera sistemática las barreras basadas en género, raza, discapacidad, orientación sexual o situación migratoria, que impiden que las personas accedan a los servicios y oportunidades que necesitan para prosperar. En el ranking de los 10 países más poblados en 2025 están la India con 1.441 millones de habitantes, seguido por China con 1.407 millones de habitantes, Estados Unidos con 342 millones de habitantes, Indonesia con 285 millones, Pakistán con 240 millones, Nigeria con 233 millones, Brasil con 205 millones, Bangladesh con 173 millones, Rusia con 145 millones y México con 133 millones de habitantes. Estos 10 países del ranking poblacional representan el 57% de la población mundial, ocupando Asia el 43% poblacional del 57% del ranking de los 10 países más poblados del mundo en 2025. ¿Cuál es la visión de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ante el crecimiento poblacional? La ONU no busca detener el crecimiento poblacional, sino más bien promover un desarrollo sostenible que tenga en cuenta el crecimiento poblacional y los recursos disponibles. El enfoque principal de la ONU es garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios integrales de salud reproductiva, incluyendo planificación familiar, y que se logren avances de salud, educación e igualdad de género, lo que a su vez puede contribuir a reducir la tasa de fertilidad. El planteamiento de la ONU se resume en priorizar la salud reproductiva y la planificación familiar, lograr avances en salud, educación e igualdad de género, promover la sostenibilidad, adoptar políticas demográficas centradas en las personas, fomentar la migración ordenada y segura. En resumen, la ONU no busca detener el crecimiento poblacional, sino más bien gestionar este crecimiento de manera sostenible, promoviendo el bienestar de las personas y asegurando un futuro próspero para todos. Las políticas de natalidad en China. Estas han experimentado cambios drásticos. La política del hijo único, implementada en 1979, se relajó gradualmente, primero permitiendo 2 hijos a partir del 2016 y luego en 2021 permitiendo a las parejas tener 3 hijos en 2021. China relajó aún más las restricciones, permitiendo a las familias tener hasta 3 hijos, con el objetivo de aumentar la tasa de natalidad. La política del hijo único tuvo como objetivo reducir el rápido crecimiento de la población. Estas políticas tuvo medidas adicionales, como incentivos fiscales, subsidios para las familias con 2 y 3 hijos, ampliación de la licencia de maternidad y paternidad. Las nuevas medidas para fomentar la natalidad han sido recibidas con escepticismo por parte de algunos sectores de la población, debido a los costos económicos y sociales de criar hijos. En resumen, China ha pasado de una política restrictiva de natalidad a una que intenta fomentar la natalidad. Sin embargo, la disminución de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población continúan siendo un desafío. En cambio, la India no tiene una política de hijo único formal como la que tuvo China. Sin embargo, la India ha implementado políticas de planificación familiar y control de natalidad a lo largo de su historia. Estas políticas se han ido ajustando a lo largo del tiempo, pasando de medidas coercitivas a programas de educación y servicios de salud reproductiva. La política de planificación familiar y control de natalidad en la India ha promovido la planificación familiar como un medio para reducir la natalidad. Esto incluye la provisión de servicios de planificación familiar
como anticonceptivos a través de hospitales y clínicas públicas y privadas. Se ha implementado programas de educación para informar a la población sobre los métodos anticonceptivos, la salud reproductiva femenina y la importancia de la planificación familiar. Se ofrecieron incentivos a las personas que se esterilizaban, como bonos y mejores condiciones de trabajo. También se aplicaron sanciones a las personas que no cumplían con las políticas de control de natalidad, como la suspensión de los beneficios de los programas sociales. Existe en la India, ley de interrupción médica del embarazo. Esta permite la interrupción del embarazo en ciertos casos, como cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre o cuando hay una malformación fetal. En la actualidad, en la India, no tiene una política de hijo único. Las políticas de planificación familiar y el control de natalidad siguen siendo importantes para la salud reproductiva y la planificación demográfica del país, según el sitio web Datos Macro. La tasa de natalidad en la India en 2022 fue de un 16,27% y el índice de fecundidad fue de un 2,01%, lo que indica que la tasa de fertilidad ha disminuido significativamente. La disminución de la tasa de natalidad ha tenido un impacto en la estructura de la población india, con un envejecimiento de la población y una disminución del crecimiento poblacional. El gobierno indio ha reconocido la importancia de abordar este tema y ha tomado medidas para adaptar las políticas demográficas a la nueva realidad. ¿Qué papel juega el hambre en el crecimiento poblacional? El hambre se ha convertido en un arma letal, sostiene Emily Farr, responsable de la seguridad alimentaria y económica de Oxfam. Según la organización, entre 7.000 y 21.000 personas mueren cada día de hambre en países afectados por diversos conflictos. Crisis alimentarias en gran medida provocadas, afirma la organización. El hecho de que el siglo XXI se siga sometiendo a la población civil a una muerte tan letal supone un fracaso colectivo. Con motivo al Día de la Alimentación Mundial, 16 de octubre, la organización Oxfam publica el informe Guerras Alimentarias, Conflicto, Hambre y Globalización. En este muestra cómo los conflictos armados están exacerbando la crisis alimentaria global. En 2023, más de 278 millones de personas en 54 países se encuentran a niveles críticos de inseguridad alimentaria. La mayoría de estos países están atrapados en conflictos activos, lo que agrava aún más su situación. En pleno siglo XXI, el hambre sigue siendo utilizada como una arma de guerra, afectando a los más vulnerables, como por ejemplo, cerca de 500.000 de personas en Gaza, donde actualmente no llega el 83% de la ayuda alimentaria necesaria, y más de 75.000 en Sudán se están muriendo de hambre debido a los efectos mortales de las guerras en los alimentos que probablemente perdurarán a lo largo de generaciones. Los conflictos suelen acentuar otros factores como los fenómenos climáticos, la inestabilidad económica o las desigualdades. Por ejemplo, la guerra entre Rusia y Ucrania ha provocado una subida de precios de los alimentos que ha impactado en las economías mundiales, agravando la crisis alimentaria en África Oriental y el sur de África. A ello se suma el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones y tormentas, que aumentan gravemente la producción agrícola. Se estima que el cambio climático podría reducir el rendimiento de los cultivos básicos en un 10 a 25% para 2050. Esta disminución en la producción agrícola exacerba la inseguridad alimentaria, especialmente en regiones ya vulnerables. No solo afecta la disponibilidad de alimentos, sino que también pone en riesgo la vida de millones de agricultores que dependen de sus cosechas para sobrevivir. ¿Cuáles son los principales países productores de alimentos? Los principales países productores de alimentos a nivel mundial son China, Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Argentina. China es el mayor productor de cereales, mientras que Estados Unidos es el líder en exportaciones agrícolas.
Brasil destaca por su producción de azúcar, café y soya, y Argentina por su producción de granos y carne. China es el mayor productor de cereales del mundo con un 25% de la producción mundial de alimentos. Estados Unidos, líder de exportaciones agrícolas y uno de los mayores productores de soya y trigo. Brasil, el mayor productor de alimentos orgánicos con una gran producción de arroz y trigo. Rusia es un importante productor de trigo, granos y otros alimentos. Argentina destaca en la producción de granos, carne y productos lácteos. Otros países productores importantes son Canadá, Australia, Indonesia, México y Países Bajos. La calificación de Oxfam es de poco realista. El compromiso de la comunidad internacional de lograr el objetivo Hambre Cero para el 2030. Por ello, insta a los gobiernos y organizaciones internacionales a tomar medidas urgentes para abordar las causas subyacentes de la inseguridad alimentaria. Para ello, propone potenciar las inversiones en agricultura sostenible, fomentando prácticas agrícolas sostenibles, resilientes al clima o mejorar las infraestructuras rurales para garantizar el acceso equitativo a recursos esenciales como agua y tierra. Igualmente, apuesta por implementar políticas de apoyo a pequeños agricultores. Junto a ello, es imperativo fortalecer los mecanismos internacionales de rendición de cuentas para combatir la impunidad y disuadir el uso de la hambruna como arma de guerra. Este ha sido su podcast En Línea con Frank. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok, Instagram y Facebook. Hasta la próxima.